Las palmas para Cristo. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga por estar un día más en esta tierra y agradeciendo al Espíritu Santo porque es Él quien hace para poder estar una vez más aprendiendo la palabra de Dios. Buenas noches, amigos y hermanos en la fe, y damos gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo que Él hoy nos ha regalado un día más de vida y que mañana también tendremos otro día más hermoso de vida, y eso es lo que tenemos que agradecer. Tenemos que ser hijos agradecidos de Dios. Muy buenas noches, y nuevamente estamos transmitiendo desde la Iglesia Evangélica Las Flores, Huancayo, Perú, para el mundo, América y para todo el Perú. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de otro tema importante que es la vida eterna. ¿Sabía usted que el hombre tiene dos destinos? Y siempre esto hemos predicado, y quizás usted ha escuchado predicarse siempre en esta tierra, porque eso es la doctrina de Cristo. ¿Sabes qué? Nosotros hemos venido a este mundo, hemos nacido, hemos tomado cuerpo humano, pero la Biblia nos dice que tenemos dos destinos, dos puntos de llegada: vida eterna y castigo eterno. Vida eterno al lado de Dios, nuestro Padre Celestial, en la gloria, en la patria celestial. Castigo eterno al lado del enemigo, al lado de nuestro adversario, que es el infierno. Eso es lo que dice y declara la Sagrada Escritura. Y hoy vamos a ver acerca de lo que es la vida eterna. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a Mateo 7, el verso 13 y el verso 14. La palabra del Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mira, aquí en el verso 13 nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Nos está hablando de las puertas, habla de una puerta estrecha, pequeña, y de una puerta ancha. ¿Sabes qué? La puerta estrecha nos indica que este es el camino, un camino angosto que nos lleva a la patria celestial, a la vida eterna. En cambio, el camino ancho, la puerta ancha, es el camino espacioso que nos lleva a la perdición. Entonces, analizando esto, podemos ver que hay dos destinos, como les decía: un camino, una puerta a la vida eterna y otra puerta al castigo eterno. ¿Qué más dice? Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay un camino ancho, ese camino te lleva a la perdición, y en ese camino está pues el pecado, está la borrachera, el engaño, el adulterio, el asesinato, el chisme, la murmuración, todo tipo de pecado, toda vida de pecado que se realiza, ahí está. Ese es el camino ancho y espacioso, y verdaderamente todos prefieren andar en ese camino. Pero el camino que te lleva a la vida eterna es el camino angosto, es decir, la persona que acepta a Cristo ya deja ese camino espacioso y va a caminar en este camino angosto. Y en este camino angosto, pues, primeramente, el hombre ha dejado el pecado, seguido ha empezado a vivir la palabra de Dios, ha obedecido lo que manda la Sagrada Escritura, y ese camino angosto te lleva a la vida eterna. Pero mientras usted va caminando por el camino angosto, yo le aseguro y le digo por experiencia propia que aquí sí, en este camino angosto, se puede encontrar la paz, se puede encontrar la felicidad, se puede encontrar el amor, se puede encontrar la tranquilidad que solamente Dios te puede dar. ¿Sabías? El mundo espacioso, el camino espacioso, ancho, que lleva a la perdición, ese camino no te va a dar la felicidad. Ese camino no vas a encontrar la paz, porque la paz, la felicidad, la tranquilidad, el mundo no te la puede dar, ni ese camino de pecado. Solamente estas cosas lo encontramos con Cristo Jesús. Y más que te dice, y dice bien claro: y muchos son los que entran en ella. Efectivamente, muchos están andando en el camino espacioso. Aún, déjenme decirle esto, han aceptado a Cristo, pero no están andando, no están en la puerta angosta, sino están andando en el camino del pecado. ¿Qué dice el verso 14? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir,
Uno viene a los caminos de Cristo, deja el pecado, deja el mundo, deja de hacer todas esas cosas malas y empieza a andar conforme a la palabra de Dios. Y los que andan en ese sentido, los que viven la palabra de Dios, los que obedecen realmente a Cristo, ellos son los que van a tener vida eterna. ¿Cuántas personas que están dentro de la iglesia? ¿Cuántas personas que conocen la palabra de Dios? ¿Cuántas personas que cantan, que alaban, que predican? ¿Cuántas personas que son líderes y tienen hasta 20, 30 años dentro de las cosas de Dios? No van a llegar a la vida eterna. ¿Sabes por qué? Por sus obras malas. Están en la iglesia, están predicando, están liderando, están leyendo la palabra de Dios, están ayunando, pero están caminando en el camino espacioso. Es decir, están en el pecado. Y un día, ¿sabes qué te va a decir Cristo? Un día te va a decir Cristo: muy bien, tú eras predicador, muy bien, tú eras líder, excelente, trajiste muchas almas a la iglesia, hiciste discípulos, pero ¿sabes qué? Dios te va a decir: por tus obras no te conozco, por tus obras malas te vas a ir al infierno. Dios te dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos que empezar a caminar por el camino angosto. No piense usted, porque usted sea líder, o quizás usted ore, usted ayuna, Dios va a estar obligado a que usted llegue a la patria celestial. No, a Dios tú no lo vas a obligar. ¿Qué crees? ¿Que porque ayunaste Dios está ya obligado a llevarte a la patria celestial? No, está bien que ayunes, está bien que seas líder, está bien que estés haciendo las cosas de Dios, pero tienen que cambiar tus obras, tienes que vivir la palabra de Dios, tienes que cambiar ese carácter, tienes que cambiar esa forma de pensar, tienes que dejar el pecado. Haciendo todas estas cosas y muchas más, las que manda la palabra de Dios, ahí estás andando en el camino angosto. Y si usted persevera en el camino angosto, la vida eterna al final de la jornada le espera a usted y su familia. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que esforzarnos mientras todavía Cristo nos está dando esa oportunidad para poder enmendar nuestros errores, para poder dejar el pecado. Tenemos que poner de nuestra parte, porque pocos son los que caminan por el camino angosto. ¿Y quiénes son? Aquellos que realmente empiezan a amar a Dios y empiezan a dejar el pecado, empiezan a agradar a Dios, ya no a las personas. Por ejemplo, en estos tiempos, por agradar a Dios, tú tienes que seguir adelante, tienes que seguir orando, ayunando, tienes que seguir predicando la palabra, y cada día tú mismo te das cuenta lo que Dios te va hablando, aún cuando tú estás haciendo las cosas de Dios, y por amor a Dios que tú le tienes que cambiar y poner de tu parte. Entonces estarás caminando por el camino angosto. Pero si todavía, conociendo la palabra, aún estás desobedeciendo, estás haciendo lo que te da la gana, y aún en estos tiempos no te estás preocupando por obedecer a Dios, lamentablemente estás caminando por el camino ancho. No porque tú digas que soy evangélica, yo estoy orando, estoy ayunando, te vas a ir a la gloria si no cambias, si no dejas el pecado. Si no cambias tu forma de ser, lamentablemente te estás engañando. Como decíamos, Satanás también conoce la Biblia. Toda, de tapa a tapa, conoce la Biblia. Y no por eso se va a salvar, se va a condenar. Igual, en estos tiempos, también nosotros tenemos que reflexionar. Leemos la palabra y ponemos en práctica. Dios dice que van a entrar los hacedores y no los oidores. Estando así las cosas, sabiendo que la palabra declara que hay dos caminos, la Biblia bien claro nos está diciendo: hay un camino angosto y un camino espacioso. Los que van por el camino espacioso, que es pecado, perdición, aún hijos de Dios están en este camino, no van a llegar a la vida eterna. Pero los que van por el camino angosto, y toda persona, todo incrédulo que se arrepiente y acepta a Cristo y empieza a caminar por ese camino angosto, tiene vida eterna. Yo te pregunto en esta noche, analiza tu vida, no te justifiques, así, limpiamente, sinceramente. ¿Por qué camino estás andando? ¿Estás andando por el camino angosto o estás andando por el camino espacioso? Por ejemplo, yo conozco una persona que es cristiana, es una mujer, pero tiene un mal testimonio. Habla mal de la nuera,
habla mal del yerno, habla mal de todo el mundo, inclusive hasta hace pelear a sus hijos. Pero ella dice: yo oro, yo ayuno y Dios está conmigo. La pregunta es: ¿esta persona alcanzará la salvación? Yo les aseguro que no. ¿Y cuántos no estarán así? La vez pasada, hace 3 días, conversábamos con un pastor. Me encontré de mucho tiempo. Tiene muchos años en el ministerio, predicando la palabra de Dios. Tiene tremendos testimonios que Dios, por la misericordia de Dios, le hizo llegar a esos testimonios. Pero ¿sabes qué? Me empezó a hablar mal de otro pastor. Me empezó a decir que este pastor es así, que este pastor tiene este pecado, que este pastor... Empezó a hablar. Y yo le dije: ¿has orado por él? Solamente nos queda orar por nuestros hermanos. Yo les pregunto: este pastor que les estoy poniendo el ejemplo, tiene muchos años en el evangelio, predica la palabra de Dios, pero mira cómo habla su lengua, cómo critica, cómo juzga, cómo murmura, y peor, ni ha orado por esa persona al cual estaba criticando. Yo le pregunto: ¿alcanzará la salvación? ¿Llegará a la vida eterna? Yo conversaba con él y él decía: yo me voy con Cristo, pero bíblicamente él no se va a ir con Cristo si no se arrepiente. Así hay tantas cosas. Por ejemplo, conozco otra persona que él diezma, excelente, diezma de todo, se parece hasta a un fariseo. Y él dice, porque está diezmando, está a cuentas con Dios, y él está declarando: yo me voy con Dios. Pero un día yo fui a su casa, lo vi, conversé, entró su suegra. Ustedes vieran cómo da el testimonio, cómo cambia su carácter de este varón. A la suegra no lo quiere ver en la casa. Pero él dice: yo soy cristiano, yo predico, yo enseño en la iglesia. Mira qué tan confundido está. ¿Ustedes creen que él alcanzará la salvación? Yo puedo decir que él no va a alcanzar la salvación si es que no se arrepienten. ¿Y sabes por qué sucede esto? Es que sencillamente Satanás, dice la palabra, ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero eso ya queda en nosotros, hermanos. Tenemos que orar, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, y ya no tenemos que justificarnos. Tenemos que realmente hacernos un análisis de autocontrol solitos, analizarnos cómo estamos conforme a la palabra de Dios. ¿Qué crees? Que cuando venga Cristo, ¿qué le va a decir? Sí, muy bien, tú predicabas, y qué lindo que criticabas a tu nuera, a tu yerno, hablabas mal de tus hijos, hacías pelear a uno y el otro. Venga la patria celestial, te va a decir. ¿O qué crees que le va a decir a ese pastor? Sí, hijo mío, tú has pastoreado, has sido un gran ejemplo, ahora ven a la patria celestial. ¿Y qué le va a decir al otro? Si tú eras un tremendo diezmador, diezmabas de todo, ven a la patria celestial. No. Desde aquí, estos testimonios que les estoy diciendo, no estoy criticando, no estoy juzgando. Lo que yo quiero, con la misericordia de Dios, es que usted entienda: ser cristiano no es para jugar. ¿Qué crees? Que yo acepté a Cristo y hago las cosas en el mundo, estoy en el pecado y hago las cosas desobedientemente, no obedezco a Dios y voy a alcanzar la salvación. Mira cuántos cristianos yo he visto, no van a la iglesia, pero para ponerse a un partido político, para hacer apología política, así ahí están, día y noche. Y la iglesia, se olvidaron. Estás orando, no ora. Estás congregando, no. Pero dice: yo soy de tal iglesia, soy de tal denominación y es mejor que la tuya. Todavía te dicen así. Esta persona jamás va a alcanzar la salvación. Por eso, desde aquí, hermanos, seamos conscientes. Esto no es cualquier cosa. Mira, como siempre les digo, está en juego nuestra salvación. De lo que aquí realicemos, de lo que aquí andemos por el camino espacioso o por el camino angosto, eso va a depender de que un día, ¿a dónde vamos a llegar? Sabiendo esto, que está en juego nuestra salvación. Algunos dicen que el infierno no existe, pero la palabra sí dice que hay un castigo por los siglos de los siglos. Entonces, sabiendo esto, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que hacer las obras, dejar de hacer las obras malas. ¿Cuántos por este coronavirus han empezado a clamar a Dios? ¿Cuántos se han arrepentido? Pero mira cómo es la maldad del hombre. A muchos hermanos que al principio me decían: sí, pastor, ahora sí voy a congregar para Dios, ahora sí voy a dejar el mundo, ahora sí voy a dejar el pecado. Mira, ahora he entendido. ¿Y ahora qué está haciendo? Han visto que la población está saliendo, desobedientes están saliendo, hijos de Dios también saliendo a la calle, desobedeciendo a las autoridades, metido en el pecado. Y está haciendo a la iglesia: no, es que tenía que ir a hacer mi negocio. ¿Has ayunado? No, es que tenía que vender. Mira, volviendo a lo mismo. Pueblo de Dios que no se arrepiente, así alcanzará la salvación, así llegarás a la vida eterna. Tú
tú que no estás orando, tú que no estás ayunando, tú que cuando te dicen vamos a orar te incomodas, te amargas, gritas, haces cosas para no orar, igual para no ayunar, para no leer la palabra de Dios. ¿Crees que vas a llegar a la patria celestial? Pero ahora, ¿sabes qué? Tenemos una oportunidad, a pesar que estamos viviendo esta pandemia. Todavía esto no es el fin, esto no es el último, no es el fin del mundo. Solamente es una señal, pero estamos viviendo en el tiempo de gracia. Y este tiempo de gracia hay que aprovecharlo. ¿Sabes para qué? Para arrepentirnos de nuestros pecados, para decir, sí Señor, te fallé, sí Señor, estoy mal, pero de corazón. Porque el que se arrepiente, ¿sabes qué? Deja de hacer las cosas malas y se corrige y va en busca del Salvador, haciendo lo que dice la palabra de Dios. No como esos cristianos, entre comillas, hoy me arrepiento, un momentito nomás se arrepiente, un momentito nomás se asustó, un momentito nomás se arrodilló, pasó una hora, un día, 2 días, igualito en el mundo, hasta peor. Mira, horrible cosa es jugar con un Dios vivo. Tenga cuidado, mi amigo, mi hermano. Vamos adelante. La Biblia dice que tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie le verá a Dios. Ahora en este tiempo es cuando más tenemos que consagrar nuestra vida. Es ahora que tenemos que buscar comunión con Dios. Es ahora que tenemos que encender la fe, tener pensamientos positivos. ¿Sabes qué? Cuando tengas pensamientos positivos y tu fe está encendida, tú vas a querer vivir. Tú vas a querer hacer las cosas de Dios. Tú no vas a querer morir. Y aunque venga la pandemia, aunque venga el coronavirus, tú estás encendido en fe. Tú quieres vivir y nada te va a pasar. Pero ese cristiano que está con miedo, que está angustiado y todavía está andando en el camino espacioso, está andando en el camino del pecado del mundo, va a venir el coronavirus, te va a destrozar, porque tus defensas estarán bajos, porque tu pensamiento estará en el pecado, porque no tendrás a Dios a tu lado. Mira, alejarse de Dios, dar la espalda de Dios, a Dios, es lo peor que podemos hacer. Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que mirar a Cristo, porque hay un verso que dice: aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Y ¿sabes qué? El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Miremos a Cristo, iglesia, sigamos adelante, Él va con nosotros. Gloria a Dios. También vamos a Mateo 24, 42. La palabra del Señor dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tenemos que estar atentos, tenemos que velar, es estar despierto, estar atentos, estar alertos. ¿Y cómo nosotros tenemos que estar alertos? Ayunando, orando, leyendo la palabra, haciendo las cosas que le agradan a Dios. Entonces cuando Cristo vuelva, suena la trompeta, tú te vas con el Señor. A veces todavía, ¿cuántos de nosotros pensamos que esto va a durar mucho, va a pasar y va a continuar la situación? Pero nosotros que somos hijos de Dios sabemos lo que ahora estamos pasando solamente es una señal que está escrito en la palabra de Dios. Dios te está diciendo: empieza a andar en el camino angosto. Dios te está diciendo: arrepiéntete de todos tus pecados y empieza a hacer un compromiso con Dios y empieza una nueva vida. Estamos en tiempo de gracia. Tú puedes pedirle perdón a Dios esta noche y prométele que ya no le vas a seguir fallando. Vas a seguir agradando a Dios para podernos ir con nuestro Dios todopoderoso. Sé que no es fácil, pero no es imposible. La ayuda del Espíritu Santo es el que está ahí con nosotros. Nosotros no estamos solos. A veces en estos tiempos que vivimos, la aflicción que viene hacia nosotros, podemos sentirnos mal y a veces hasta destruirnos. Pero gracias al Espíritu Santo que Él nos da las fuerzas, nos levantamos y seguimos caminando. ¿Por qué? Porque prometimos a nuestro Dios seguir el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Y un día disfrutaremos al lado de Dios, porque recibiremos nuestras recompensas por haber empezado a caminar por el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Tenemos que asegurarnos, iglesia, usted hermano, hermana que me está viendo, escuchando, tenemos que asegurar nuestra salvación,
No podemos estar jugando un día acá, otro día allá. No puedes estar jugando, tienes que ser firme. Pase lo que pase, venga lo que venga, las pruebas, las dificultades, pero no estás sola, no estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Él te va a ayudar a caminar por el camino angosto. Él te va a ayudar a llegar a la vida eterna. Él te va a ayudar a que un día estemos disfrutando en las bodas del Cordero. Y esta es una advertencia conforme a la palabra de Dios, que Cristo mismo lo dijo. En Mateo 24:42, lo que acaba de leer la pastora, bien claro, dice la palabra de Dios: no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Realmente no sabemos cuándo va a volver, no sabemos la fecha, el día, la hora, no lo sabemos cuándo el Cristo va a volver, pero sí sabemos bíblicamente que Él muy pronto viene. La hora no lo sabemos, el momento no lo sabemos, pero si en este momento, si ahora sería el sonar de la trompeta, si ahora sería la venida de Cristo como está aquí registrado en la Sagrada Escritura, ¿usted seguiría con Cristo o se quedaría? ¿Usted llegaría a la patria celestial o llegaría al lugar de eterno castigo? ¿A dónde llegaría? Sabiendo esto, que el Cristo muy pronto llega, conforme a este verso dice la bendita palabra, velad. O sea, tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos, esperando la venida del Cristo de la gloria. ¿Y cómo lo vamos a esperar, la venida del Cristo de la gloria? Afanado en tu trabajo, afanado en tus deudas, queriendo más dinero, más fama, más cosas, estando en el pecado, no queriendo dejar el mundo, siguiendo ser esclavo de Satanás. Así le vas a esperar a Cristo, no lecturando la palabra, no orando, no ayunando. Así le estás esperando. Si te encuentra Cristo, que tú ni siquiera lees la palabra de Dios, ni siquiera oras, no quieres arrepentirte, no quieres dejar tus obras malas, si así te encuentra Cristo, ¿sabes qué? Él te vas a quedar, Él no te va a llevar a la vida eterna. Por eso aquí bien claro, Cristo nos dijo: velad, estar atento, estar despierto, obediente a lo que Dios manda, obediente a lo que Dios ha ordenado. Y como siempre decimos desde aquí, ¿qué es lo que Dios quiere? Obedezcamos su palabra, llevemos una vida de oración, seamos guerreros espirituales, seamos hombres de oración, hombres de ayuno, que se levantan a predicar, que se levantan a hablar de las cosas de Cristo, y que ellos mismos, o sea, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero guerrero, Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados y con su ejemplo demuestra: así se deja el mundo, así se dejan las cosas malas y así se empieza a hacer lo que Dios manda. Cristo, ahí tú estás velando. Por eso Cristo te dice estar atento, esté despierto. Cuando Cristo venga, Cristo viene por la iglesia que esté preparada. Cristo viene por una iglesia que está a cuentas. Y yo te pregunto, sea el cargo que tengas, sea la denominación donde tú asistas, ¿estás listo y preparado para irte con Cristo? No te confundas. Pecado alguno que tú has cometido, eso hará que no llegues a la vida eterna. Tenemos que analizar nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, tenemos que procurar presentarnos a nuestro Padre Celestial como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene de qué arrepentirse. Por eso de ahora en adelante deja el pecado. Pide al Espíritu Santo. Quizás es tu carácter. Espíritu Santo, ayúdame a quitar este carácter. Quizás es tu orgullo, tu soberbia. Espíritu Santo, ayúdame. Ya no quiero ser soberbio, ya no quiero ser orgulloso. Quizás tu lengua te gana, muy chismoso, calumniador, hablador. De repente de tu boca sale palabras sucias, disparates, ofendes, haces mal, humillas, ultrajas, insultas, haces sentir mal a las personas. Arrepiéntete y no lo puedes hacer. Espíritu Santo, ayúdame, y ponte en ayuno y en oración. Eso es estar atento. ¿Por qué atento? Porque estás dejando el pecado y estás empezando a vivir la vida, y ahí viene la palabra, y ahí viene la vida eterna. Tenemos que hacer estas cosas. Mira esta advertencia. Cristo dice: velad, ojo, velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. No sabemos, pero si estamos preparados, el momento que toque la trompeta, qué gozo y alegría. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás preparado, te vas para la patria celestial. Si tú estás a cuentas con Dios, vida eterna te espera.
Para eso nos hemos preparado, para eso hemos venido a la iglesia, para eso hemos aceptado a Cristo. Esa es nuestra esperanza en esta vida. Vayamos a ver otro verso. Vamos a Juan capítulo 3, el verso 15. Hoy estamos viendo acerca de la vida eterna. La palabra del Señor dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, y aquí cuando dice, mira, para que todo aquel que en Él cree, está hablando para los que creemos en Dios. ¿Qué va a pasar? No se pierda, o sea, no te vayas al infierno, sino más tenga vida eterna. Pero ahora cuando dice aquí, para que todo aquel que en Él cree, está hablando de creer. Creer no solamente es decir, yo tengo fe, yo sé que existe Dios, yo sé que existe el diablo, yo sé que Dios me ama. No solamente es eso. ¿Sabes qué? El que cree en Dios simplemente deja el pecado. El que cree en Dios, ¿sabes qué hace? Empieza a vivir en santidad. El que cree en Dios cada día más y más busca el rostro de Dios, cada día más y más se consagra y crece espiritualmente. Eso es creer en Dios. Cada día va dejando el pecado, va dejando de hacer las cosas malas. Eso es creer en Dios. ¿Cuántas personas he visto y dicen, yo creo en Dios? Yo sí creo en Dios, yo acepté a Cristo, pero mira cómo es su vida. En la iglesia quizás, aleluya, gloria a Dios, quizás buenos ejemplos de hermanos, ejemplo de evangélico, salido de la casa de oración, dan un testimonio muy lamentable. Eso no es creer en Dios, porque el que cree en Dios, tanto dentro o fuera de la iglesia o en el lugar donde se encuentra, se comporta como verdadero hijo de Dios, dejando el pecado y dando la espalda al pecado. Eso es creer. Entonces, para todas aquellas personas que creen en Dios, Dios dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos tengamos vida eterna, es decir, que todos lleguemos a la patria celestial, porque Cristo lo dijo, en donde yo estoy, mis servidores también allí estarán. Eso es lo que quiere Cristo. Y Cristo dijo, me voy, pero voy a preparar morada allá en la casa de mi Padre. Entonces, esto es lo que Cristo quiere, que todos vengamos a la salvación, que ninguno de nosotros se pierda, como dice aquí en San Juan 3:15. Y mira lo que dice el 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Una vez más vemos que Dios quiere que tú tengas vida eterna. Y mientras, mírame, escucha bien, mientras tú esperas ese día glorioso para irte a la patria celestial, tú vas consagrando tu vida, tú vas viviendo conforme a la palabra de Dios, es decir, te comportas como un verdadero cristiano. En esta tierra, en este mundo, el poco tiempo que vivimos, vamos a ser felices, vamos a disfrutar de la paz de Dios, vas a disfrutar de esta vida, y cuando termine aquí tu ciclo de vida, te vas a la vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios mandó inclusive a su único Hijo, a Jesucristo. Dios mandó a su Hijo para que muera por ti y por mí, para que por su sangre preciosa alcancemos la vida eterna. Él no se va a ir con Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, si tú te preguntas, sabes, dices, no, pero si Dios quiere vida eterna, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede lo otro? ¿Sabes por qué pasa muchas cosas? ¿Sabes por qué suceden? La gente llora, por qué la gente sufre, porque hay muchas cosas malas en el mundo. No es porque Dios quiera eso, sino es por culpa del pecado del hombre. Porque toda persona que se arrepiente y va a Dios está bajo el cuidado, bajo la protección de Dios, y a esa persona nada le pasa, porque inclusive hasta los ángeles nos cuidan. Pero una persona que está en el pecado, que está ahí metido en las cosas horribles, que está metido en ese pecado sucio, podrido, ¿quién te protege? Ahí estás con Satanás, ahí está el mundo, y que Satanás solamente quiere destruirte. Por eso la gente sufre, por eso la gente llora, por eso la gente anda de mal en peor. Solamente en Dios se puede encontrar la paz y la felicidad. Y recuerda esto: Dios quiere darte y darme a mí vida eterna. Bien, continuando, vamos también a San Juan 3:36. Dios nos dice también acá en su palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero
el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando dice el que cree en el Hijo, está hablando de Cristo. Todo es por Cristo. El mundo se fundó en Cristo Jesús. La salvación es en Cristo Jesús. Ahora todo lo que tú pides, quieres de Dios en esta tierra, todo es en nombre de Cristo. Por eso la oración es: Padre, en el nombre de Jesucristo. Todo es a través de Cristo. ¿Quieres la paz, la felicidad? ¿Quieres que tu hogar mejore? ¿Quieres, pasar esta pandemia? ¿Quieres que a ti no te toque este coronavirus? Padre, en el nombre de Jesús, protégeme, cuídame, en el nombre de Jesús, que tus ángeles, que se cumpla tu palabra, todos en el nombre de Jesús. Tenemos que creer en el Cristo. Hoy por hoy he visto varias denominaciones, varias iglesias o doctrinas que niegan al Cristo, que no quieren aceptar a Cristo. Inclusive, hoy por hoy se ha levantado una denominación bien fuerte que dice que no es a través de Cristo la salvación, sino dice que es a través de una Dios Madre. Entonces, pero así hay tanta apostasía, tanta cosas que están transgiversando el verdadero evangelio, están distorsionando la sana doctrina. Entonces acuérdate de esto: si tú crees en Jesús, si tú aceptas a Cristo como Dios y crees en Él, ahí tienes vida eterna. Pero si tú no crees en Cristo, rechazas a Cristo y niegas la obra de Cristo, no tienes la vida eterna. Por eso Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Tú crees en Jesucristo? Tienes vida eterna. ¿Tú no crees en Jesucristo? No tienes vida eterna. Creer en Jesucristo significa que por Él son todas las cosas, y que por Él alcanzaremos la salvación, y que por Él hoy somos salvos, porque Él nos compró con su sangre preciosa. ¿Y qué más dice? Al final dice: sino que la ira de Dios está sobre Él. Si tú rechazas a Cristo, si tú rechazas la obra redentora de Cristo, la ira de Dios está sobre ti y no hay vida eterna. Si no hay vida eterna en tu vida, hay castigo eterno. Así es, solamente hay dos cosas para el ser humano: vida eterna o castigo eterno. Vamos con el último texto de esta noche. Vamos a San Juan 5:24. Acá también Dios nos habla y nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto es lo mismo que nos dice el verso anterior que hemos leído. Bien claro dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Cristo Jesús todo lo vamos a poder conseguir. Vida eterna es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces empecemos a vivir la palabra de Dios. El que ama a Dios, obedece a Dios. El que ama a Dios, fiel a su palabra. Como dice en Juan: no de palabra ni de lengua, no de boca, sino con hechos demostramos que amamos a Dios. Hasta aquí fue el mensaje de Dios. Recuerda, Dios quiere vida eterna. Dios no quiere castigo. Incluso la palabra nos dice que el infierno fue creado para Satanás y sus seguidores, pero lastimosamente muchas personas que no se arrepintieron tendrán que ir a ese lugar de castigo. Y lamentablemente muchos cristianos que aceptaron a Dios y se volvieron atrás, ellos también tendrán que ir a este lugar de castigo eterno. Dios los bendiga y compartan este video, y mañana también nuevamente seguiremos transmitiendo desde aquí, desde la iglesia Las Flores. Así es. También solo recordarles y decirles antes de despedirme que sigamos predicando la palabra del Señor, sigamos hablando, así como dice su palabra: el que escucha se salva y el que rechaza se condena. Pero oremos bastante por la humanidad, oremos bastante por todas las personas que en estos tiempos todos estamos pasando esta prueba. Tus oraciones serán mejor que lleguen a la presencia de Dios
y no te canses de predicar, no te canses de hablar aún por el celular. Puedes llamar y decirle que abra su corazón al Cristo de la gloria para que pueda entrar y morar dentro de él. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el día de mañana, si así Dios lo permite. Que Dios los cuide y los proteja. Bendiciones a cada uno de ustedes.